Saludos mis queridos hermanos y hermanas de nuestra Iglesia Evangélica Unida de la urbanización Roosevelt en Atorrey. Para todos ustedes mi abrazo fraternal, para todos los amigos y amigas que puedan conectar con nosotros a través de este medio, nuestro saludo y bienvenida a nuestra escuela bíblica desde la revista El Discípulo, conectando la Biblia con la vida y la vida siguiendo la palabra de Dios. Así que hoy comenzamos, ¿verdad?, con la lección número 2 de la revista El Discípulo, con el título, con el tema, Somos capaces. Somos capaces. Ya en la lección 1 habíamos trabajado el tema de la autoestima, ¿verdad?, que es el título de esta primera unidad, la autoestima. La autoestima como valoración que cada persona hace de sí misma, que puede ser positiva o negativa. Y desde un punto de vista afectivo y emocional, es el sentimiento de aprecio que un ser humano tiene hacia sí. Y se construye desde la propia autovaloración. El autoconcepto, por otra parte, es la manera en que describimos, ¿verdad?, a través del uso de adjetivos, de palabras, cómo describimos nuestras capacidades, habilidades, virtudes, talentos, conocimientos, creencias, ¿verdad?, actitudes, valores, ideas, rasgos en el modo de ser y las cualidades propias. Dentro de lo que se denomina la autoestima, también se consideran las fortalezas y debilidades del ser humano. Son aquellas cualidades que definen nuestro comportamiento humano. La fortaleza, ¿qué son las fortalezas? Bueno, son aquellas que te hacen resaltar positivamente, mientras que las debilidades pueden ser atributos que nos llevan a veces a fallar en un área concreta de nuestra vida personal o profesional. Así que desde una perspectiva positiva pueden ser vistas las partes frágiles como áreas a ser mejoradas. Así que en este punto de la introducción hemos hablado un poquito de la clase 1 que la dimos hace un tiempo atrás sobre autoestima, autoconcepto, fortalezas y debilidades. Hoy nuestro tema es somos capaces. Somos capaces. Y estamos en un punto difícil en nuestra vida de país porque sabemos que han ocurrido unos aumentos, ¿verdad?, importantes, significativos en los niveles de contagio con relación al COVID-19. Así que este momento nos llama para mirar cuáles han sido nuestras fortalezas en el manejo y afrontamiento de esta enfermedad, de este virus, y cuáles han sido nuestras debilidades o fragilidades que nos exponen, que nos hacen vulnerables a algún tipo de daño a la salud, de adquirir el virus y de contagiarlo a otros y otras. Así que somos capaces en este momento donde hay un pico en el aumento de casos del virus del COVID, somos capaces de retomar el control del proceso. Ya lo hicimos y nos mantuvimos en un nivel bastante bajo en el control, ¿verdad? Sin embargo, hemos visto como que un desencarrilamiento, la gente se expone más a los eventos públicos, se baja la guardia en el uso de los protocolos, mascarilla, lavado de manos, reuniones familiares, reuniones organizacionales, ¿verdad? Así que somos capaces de retomarlo, de retomar mayores medidas, de tener este próximo mes, 2 meses, con controles más rigurosos de nuestra exposición. Dios nos hace capaces porque Él ha puesto en ti y en mí la capacidad para cuidar la vida, lo que se denominaba antes, ¿verdad?, la mayordomía cristiana, que en un uso más integral, ¿verdad?, es el cuidado de la creación y de todas las bondades que Dios nos ha dado, y eso incluye la salud. Así que Dios nos hace capaces, ser capaces. Quiero invitarles a meditar en la siguiente historia. Les invito a buscar en su Biblia Éxodo capítulo 3, los versos del 1 al 15. Vamos a ver la narrativa donde Dios llama a Moisés a liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Así que en el personaje de Moisés vamos a ver fortalezas,
vamos a ver debilidades, vamos a ver cómo Moisés responde al llamado de Dios, las objeciones que Moisés le puso a Dios, ¿verdad? Cuando lo llamó a ser un líder libertador de un pueblo esclavo, de su propio pueblo, ¿verdad? En el cual había nacido. Así que somos capaces, vamos a meditar en la siguiente ilustración. Dice la doctora Ibeliz Maldonado Morales, es la escritora de la unidad, con la colaboración exegética y teológica del reverendo doctor Pablo Jiménez, y nos narra por aquí la escritora lo siguiente. Recuerdo un caso muy especial para mí. Un adolescente respetuoso, agradable, tenía buenos modales, buen aspecto, buena higiene, caballeroso, inteligente, bilingüe, pero tenía muy pobre autoestima. En las primeras 2 sesiones terapéuticas logró verbalizar sus sentimientos claramente. Se sentía triste, frustrado, decepcionado y enojado. Al momento de nacer, su ambiente familiar no era seguro. Debido a esto, a los pocos días de haber nacido, su mamá accedió a que temporariamente viviera con sus abuelos. Esa protección temporera pasó de unos días a más de 17 años. El adolescente recibió una educación cristiana, educación bilingüe, valores morales, éticos y cristianos. Pudo desarrollar su vida en un ambiente seguro, sin carencia de alimentos, vestimenta, disciplina y amor. No obstante, se sentía rechazado por sus padres y hurtado por sus abuelos. Durante todos esos años tuvo muchos cuestionamientos en su mente, muchas preguntas respecto a su situación, a su vida, ¿verdad? A su sentido de pertenencia, a su sentido de ser amado, cuidado, criado por sus padres. Cuando pudo apreciar su vida desde otra perspectiva, sin duda reconoció el cuidado especial y la protección de Dios en su vida. Pudo reconocer, ¿verdad?, las limitaciones de su mamá o de su papá para poderlo criar, y la bendición que fueron sus abuelos en ese proceso donde él necesitó protección y cuidado. Además de agradecer y reconocer la formación y la capacitación que hasta el momento había recibido, ahora tenía como asignación desarrollar una relación más profunda, de más aprecio consigo mismo y con Dios, para que todo cuanto hiciera en su vida fuera conforme a su buen y maravilloso propósito. Así que vemos aquí la ilustración de una persona, ¿verdad?, que se enfrenta a las realidades de su vida, realidades difíciles. Hoy queremos mirar desde esta ilustración y desde la vida de Moisés lo siguiente: identificar aquellos complejos de inferioridad que deterioran nuestra autoestima, que limitan que se cumplan aquellas responsabilidades y propósitos de vida efectivamente. Así que hay unas responsabilidades ante la vida al mismo tiempo que hay unas bendiciones que nos llegan. ¿Cómo poder apreciar eso? ¿Cómo poder atesorar y desarrollar esos elementos positivos sin que complejos de inferioridad interfieran? Segundo, deducir las posibles experiencias que pudieron haber generado complejos de inferioridad en Moisés, que es la narrativa que estudiamos hoy, pero también en nosotros. Así que vamos a mirar un poquito esos elementos, posibles experiencias, circunstancias, que son factores que contribuyen a que los seres humanos tengamos una autoestima alta o baja, en este caso baja, ¿verdad? Tercero, reflexionar en torno a las fortalezas de Moisés para poder llevar a cabo la encomienda que Dios le asignó y que también nos asigna a nosotros. Analizar las maneras en que Dios trabajó para mejorar la pobre autoestima de Moisés. En este punto nos vamos a detener para mirar algunas palabras importantes que nos ayuden a comprender la narrativa de hoy, ver las dificultades y las luchas de Moisés y su autoestima, ¿verdad? ¿Cuáles son esos factores que contribuyeron a una baja autoestima en Moisés?
y que podemos verlo hoy también en nuestras vidas. Bueno, hay 3 áreas en la vida de Moisés que se reflejan. La primera, los complejos de inferioridad. ¿Qué es eso? ¿Verdad? El complejo de inferioridad es es cuando el ser humano es embargado por un sentimiento de carencia de valor. Sentir que no valemos, que valemos poco, ¿verdad? La situación de sentirse menos es aceptada como una precisa autodescripción. Así que el complejo de inferioridad, sentirse en menos, tenerse en menos, pensarse menos. Por eso Pablo decía en Romanos capítulo 12 que no tengamos mayor concepto de nosotros que el que debemos tener. Eso es, que podamos tener una autoestima y un autoconcepto, ¿verdad? Justo, correcto, saludable, ¿ves? Así que no es estar por encima, pero tampoco sentirnos de menos. Moisés se sentía en menos, había un complejo de inferioridad. El segundo concepto que vamos a mirar hoy es el autosabotaje. Vayan tomando nota, ¿verdad? Porque esto es importante para la autorreflexión al final. Autosabotaje. Son conductas inconscientes que tienden a obstaculizar el logro de metas. ¿Ve? Comportamientos inconscientes que obstaculizan, que interrumpen, que sabotean el que podamos lograr metas y objetivos. Son actos, son actos que aparecen en los momentos en que se debe realizar un gran cambio y mantienen a la persona dentro de su zona confortable. Usted se autosabotea cuando usted impide una respuesta positiva a un evento mayor, a un reto grande, a un proyecto importante, ¿verdad? O a una situación de dificultad, como la que estamos viviendo ahora con la pandemia, ¿verdad? Un buen afrontamiento nos ayuda a hacer ajustes y adaptaciones y hacer cambios. Un mal afrontamiento de la crisis no nos permite hacer los ajustes y lograr las metas de poder procesar el evento y poder responder de manera correcta. Cuando hacemos un mal afrontamiento, corremos el riesgo de enfermarnos emocional, espiritual y físicamente. Así que espiritualmente como que disminuye nuestra pasión por Cristo, nuestra fe, nuestro sentido de confianza. Psicológica y emocionalmente nos sentimos en menos, no podemos, ¿verdad? Comenzamos ese autosabotaje, comenzamos a identificar fragilidades, a poner unas excusas y entonces ahí sentimos dolor en el alma, tristeza, cansancio, sueño excesivo, o no dormimos, o comemos mucho, dejamos de comer. Así que por ahí va la cosa. Y físicamente pues empiezan a aparecer unas enfermedades porque el cuerpo a veces no resiste tanta presión o tanto estrés, ¿ves? Así que el autosabotaje tiene que ver con todas estas dimensiones que le he mencionado. El tercer factor que vemos en Moisés, que ya sería una fragilidad que viene consigo, ¿verdad? Es la tartamudez. Moisés se consideraba y se describía, y lo vemos en la escritura, en la narrativa de Éxodo, que era tartamudo. La tartamudez afecta la fluidez del habla. Comienza durante la niñez y en algunos casos dura toda la vida. Este trastorno se caracteriza por las interrupciones en la producción de los sonidos del habla. El discurso de la persona que tartamudea con frecuencia incluye repeticiones de palabras o partes de las palabras, además de prolongaciones de los sonidos del habla. O sea, se quedan pegados en una sílaba, ¿verdad?, de la palabra, un segmento de la palabra y no logran, ¿verdad?, completarla. De la misma manera que hay una tartamudez que afecta la fluidez en la comunicación a través del lenguaje, a través del habla, mira, espiritual y emocionalmente
también podemos encontrarnos con unas dificultades en la fluidez de nuestra fe, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, ¿verdad? Así que hoy estamos mirando todas estas cosas. Yo les invito a que puedan leer en el capítulo 3 del libro de Éxodo, los versos del 1 al 15. Es la narrativa donde Moisés está apacentando las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, y en medio de esa experiencia Moisés se fija, ¿verdad?, que hay una zarza, un arbusto que empieza a arder en fuego. Se le aparece un ángel y le dice, mira, ¿verdad?, quita tu sandalia, no te acerques, y quita tu sandalia, el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es, ¿verdad? Y Moisés tiene una experiencia profunda con Dios. Pero ¿quién es Moisés? ¿Quién es ese hombre que ve esa zarza ardiendo, que tiene esa experiencia con el ángel de Jehová y que también recibe la voz de Dios que le llama a liberar al pueblo hebreo de la esclavitud egipcia? El Dios, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés cubrió su rostro, tuvo miedo de mirar a Dios. Y luego, ¿verdad?, dijo, luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído el clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, una tierra que fluye leche y miel, y a los lugares, ¿verdad?, de otros pueblos, ¿verdad?, un territorio amplio. Así que el Señor llamó a Moisés. Moisés responde, ¿verdad? Moisés responde al envío de Dios con varias preguntas. ¿Quién soy yo para que vaya ante el faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? El Señor le dice, yo estaré contigo, yo te seré por señal, ¿verdad?, de que yo te he enviado. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué responderé? ¿Qué responderé? Esa fue la segunda versión, ¿verdad? La segunda pregunta de Moisés a Dios. Si yo voy a los hijos de Israel para decirle que tú me envías como líder para liberarlo, ¿qué yo les voy a responder? ¿Qué nombre yo voy a dar de ti? ¿Verdad? Y dice por aquí que el Señor le contesta, pues tú le vas a decir, yo soy el que soy, ¿verdad? Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió. Vemos esta narrativa, ¿verdad? Los problemas que tiene Moisés. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Moisés tiene tanta dificultad para responder al llamado de Dios? Bueno, primero que nada, Moisés nació en un momento crítico en la historia del pueblo hebreo. Nació bajo el yugo de la esclavitud egipcia. De manera milagrosa sobrevivió a la política genocida del faraón, que mandó a matar a todos los recién nacidos, ¿verdad?, de aquel momento, a todos los recién nacidos varones del pueblo hebreo. Y milagrosamente su vida se salva y termina siendo adoptado por la hija del faraón. Así que de pertenecer, ¿verdad?, a la comunidad hebrea, adoptivamente pasa a vivir al palacio con la comunidad egipcia. Nada más y nada menos que la hija del faraón le adopta. Así que Moisés vivió entre dos mundos, ¿verdad? Se sabía hebreo, se identificaba con su pueblo, pero por otro lado también conocía por haber crecido en la realeza egipcia, disfrutando de privilegios, de beneficios que dan el poder y la riqueza. Esta experiencia, ¿de dónde uno nace? ¿Cómo uno nace? ¿Cuáles son los factores culturales, sociales de donde nacemos? ¿Verdad? Él nace en una comunidad esclava, una comunidad dominada por otra nación, por otro pueblo. Y fue criado entonces en palacio con la hija de Faraón y con Faraón por abuelo, imagínense ustedes, abuelo adoptivo, ¿verdad? De manera que Moisés tuvo una lucha étnica, cultural, ¿verdad?, que explotó más adelante en violencia cuando Moisés ve que un egipcio golpeaba y maltrataba a un esclavo hebreo israelita, y Moisés intervino y mató a ese egipcio que maltrataba a un hermano hebreo, ¿verdad? Lo mata. Sin embargo, él recibe de alguna manera el cuestionamiento
por parte de los hebreos. ¿Por qué tú te piensas príncipe y juez y defensor del pueblo hebreo, verdad? Sobre el pueblo hebreo. Lo cuestionaron. Así que Moisés tenía unas luchas de identidad, fue rechazado por sus dos culturas. En un punto dado escapa al territorio de Madián, al norte de Arabia, ¿verdad? De la península de Arabia. Moisés vivió circunstancias negativas, difíciles para un niño, para un adolescente, para un joven, a un hombre ahora joven a quien Dios llama a ser un líder, que de alguna manera ser líder del pueblo hebreo debió haberle causado a él dificultades en torno a sus afectos con su madre adoptiva y su hogar adoptivo en palacio, y su sentido también de vinculación con el pueblo egipcio, mientras que también había unos lazos afectivos con el pueblo hebreo y con su madre, que lo amamantó como una nodriza, ¿verdad? Que estuvo cerca del palacio para cuidar y amamantar en su infancia primera a ese hijo que entrega, ¿verdad? Y que de manera particular, ¿verdad? Lo mete en una canasta río para abajo, donde se bañaba y estaba la hija del faraón, y ahí Moisés es encontrado. Y la madre aparece para decirle a la princesa, bueno, yo estoy aquí y yo lo puedo amamantar, ¿verdad? Recién parí y y entonces se convierte en esa nodriza de Moisés. Así que Moisés tenía una lucha grande de pertenencia, de identidad, de autoestima, de autoconcepto, y Dios lo llama a ser un libertador del pueblo hebreo. Eso le habrá creado también un sentido tal vez de sentir que traiciona a ese grupo egipcio que lo cría, ¿verdad? Algunos afectos habrían por allí luchando en tensión. Así que, retomando la historia del principio de aquel joven que fue criado por sus abuelos y que se cuestionaba por qué su mamá o su papá no lo criaron, llegó un momento en su vida en que él pudo reflexionar y mirar los factores por los cuales fue criado por sus abuelos. Y en ese punto este joven pudo agradecer a Dios el haber tenido el cuidado y ver la misma presencia de Dios a través de unos abuelos, porque Dios siempre provee quien esté ahí a nuestro lado, ¿verdad? Este joven pudo apreciar eso. Moisés estaba en esa transición y en ese proceso. Así que este es un momento importante. Vamos a mirar un poquito, ¿verdad? Lo que ocurre, ya les dijimos, ¿verdad? Que el Señor lo llamó. Moisés puso algunas objeciones, ¿verdad? La primera, ¿quién soy yo para que vaya el faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Es una pregunta importante, porque es la pregunta que tiene que ver con la identidad. O sea, ¿quién yo soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué Dios me llama? ¿Por qué me llama a esto, a lo otro? ¿Verdad? ¿Quién soy? Moisés necesitaba saber quién era. No lo sabía plenamente, ¿verdad? Estaba en la lucha de dos mundos. Segundo, si yo voy a los hijos de Israel para decirles que Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán cuál es su nombre. ¿Qué les voy a responder? ¿Qué yo voy a responder? ¿Verdad? ¿Qué les voy a responder? La tercera objeción es que Moisés tenía problemas del habla. Así que en el capítulo 4, en el verso 10, Moisés le dice al Señor, mira, yo soy tartamudo, yo no sé hablar. Moisés agotó todas las excusas posibles para evitar asumir, ¿verdad?, un liderazgo que en ese momento, ¿verdad?, Dios lo elige, pero que él no se sentía en esa motivación, en esa seguridad de abrazar ese liderazgo. Pero el Dios lo llama, y cuando Dios llama, mire, no hay excusa, ¿verdad? Así que el Señor responde a las tres preguntas, objeciones de Moisés, que tienen que ver, ¿verdad?, con su autoestima. Fíjense que la primera, ¿quién soy yo para que vaya el faraón? Vamos a ver cuál es el complejo de inferioridad en esa objeción de Moisés a Dios. ¿Quién yo soy? ¿Quién soy yo para que vaya, ¿verdad?, al faraón y que saque y dirija al pueblo de Egipto en su liberación? ¿Quién soy yo? Pues eso tiene que ver con el complejo de inferioridad, con el complejo de sentirse menos, de desvalorizarse a sí mismo y de un tirón decir, no, yo no puedo.
Y la verdad es que sí podía, porque en el nombre del Señor podemos vencer. Dios nos da la capacidad para poder vencer. Así que esa primera objeción tiene que ver con el complejo de inferioridad. En la segunda objeción, si voy a los hijos de Israel y les digo, oigan, Jehová, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Yo me crié en Egipto, está bien, pero nací hebreo. Estoy en esta lucha, no sé exactamente quién yo soy ni a dónde pertenezco, pero Dios me llamó a liberarles a ustedes. Claro, Señor, ellos me van a preguntar tu nombre, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué yo les voy a responder? ¿Ves? Así que esa segunda objeción de Moisés a Dios tiene que ver con el autosabotaje, ¿verdad? Ese autosabotaje donde la persona, ¿verdad? No solamente se disminuye a sí misma, sino que obstruye el logro de las metas que Dios tiene para su vida y la vida del pueblo de Israel. Porque las metas de Dios, los propósitos de Dios, no son propósitos solamente para la persona, es esa persona y su comunidad, o su pueblo, o su familia, ¿verdad? Así que hoy, cuando Dios nos llama a afrontar la crisis del COVID, para servirnos unos a otros en amor y cuidarnos a través de estos medios, podemos tener la tentación de decirle al Señor, ¿y quién soy yo? Yo no puedo con todo esto, yo no puedo arreglar esto. O si me preguntan a mí, ¿verdad? ¿Cómo Dios puede obrar en esto? ¿Qué yo les voy a decir? ¿O qué Dios te envía a ti a ocuparte, a cuidarte de mí, a decirle tal vez a un gobierno sobre sus responsabilidades ante el problema serio de la salud en Puerto Rico? ¿Quién yo voy a decir que me envía? ¿Ve? Eso es un autosabotaje, es obstruir el llamado de Dios, las metas de paz de Dios, el envío de Dios y el objetivo de que tengamos vida y salud. Finalmente, la tercera objeción de Moisés al Señor. Ay, es que yo no soy fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Yo soy tardo en el habla, torpe de lengua. Bueno, aquí está el tercer factor, ¿verdad? Que tiene que ver con una pobre autoestima y un pobre autoconcepto, que es señalar las fragilidades de que yo carezco, sin mirar todas las fortalezas o todas las capacidades que Dios nos ha dado, que le dio a Moisés, que me dio a mí, que te da a ti. Entonces, cuando miramos solo nuestras fragilidades, imagínense, y las magnificamos, obviamente vamos a terminar pensando, no, yo no puedo con este rollo, yo me quito, yo me quedo aquí tranquilita, tranquilito, que otro bregue, mira, manda a otro, ¿ves? No me mandes a mí. Así que, ante las situaciones difíciles y las circunstancias en las cuales nacemos o vivimos, nos desarrollamos, que pueden generar en nosotros buena o mala autoestima o pobre autoestima, ¿cuáles son nuestras objeciones para salir adelante en esta hora? Mira tu vida, ¿dónde naciste? ¿Quiénes te criaron? ¿Dónde has vivido? ¿En qué barriada? ¿En qué campo? ¿En qué litoral playero? ¿En qué ciudad te desarrollaste, te criaste? ¿Cómo eso ha influido en tu vida y en tu estima, sea alta, moderada, baja? ¿Ves? ¿Cómo eso te ha influido a ti? ¿Cómo tú sientes que Dios te llama a transformar situaciones tuyas de familia o de comunidad, como hizo con Moisés en ese llamado, en ese envío, a cambiar algo malo, que es la esclavitud, por algo bueno, que es la libertad? ¿Cómo? ¿Qué circunstancias han marcado tu vida? ¿Cuáles has sanado? ¿Cuáles no? ¿Cómo saboteas tus propias capacidades, enfocando solo la fragilidad, el fracaso, o enfocando únicamente la circunstancia mala que ya pasó, pero que tú no has salido de ella? Ya pasó, dejó de ser. Ahora estamos en un momento distinto y nuevo, y más cuando conocemos a Cristo y el Evangelio. Así que meditemos desde Moisés en nuestra propia vida y en este tiempo de reto que tiene todo el mundo. Es un reto global, tanto por la pandemia como por factores de naciones que dominan pueblos o países de menor poder.
De igual manera que el pueblo hebreo era esclavo en Egipto, Puerto Rico también sufre un tipo de esclavitud política por una nación mucho más poderosa, ¿verdad?, que controla tantas cosas. También nos sentimos abrumados por esos faraones de la corrupción social, laboral, de la salud, de la educación, ¿verdad?, que van estrangulando a todo ese pueblo trabajador, que mientras más se esfuerza, más lucha, más trabaja, ¿verdad?, su remuneración o aquellos cuidados y beneficios para la salud integral suya y de su casa se ven cada vez más disminuidos, ¿verdad?, y más carencia, más necesidad. Ante esas realidades grandes que vivimos en lo personal y en lo social, ¿cómo nos sentimos y cómo nos miramos? ¿Nos sentimos en menos? Tenemos una baja autoestima, tenemos complejo de inferioridad. Imagínense, el complejo de inferioridad de Moisés era puntual, o sea, aquí yo me crié en palacio, yo sé lo que hay allá adentro, yo sé cómo se opera allá adentro, yo sé cuáles son las consecuencias si yo me rebelo ante ese gran poder del faraón. Así que el complejo de inferioridad no era infundado, habían factores reales para Moisés sentirse disminuido, o sea, lo que estaba fuera de sí, la circunstancia y los personajes en el poder estaban ahí. Y obviamente toda persona en un poder político, como en este caso el faraón, con todo su equipo de trabajo y con todo su ejército, imagínense si no hacen sentir inferior no solamente a Moisés, llamado como líder a libertar a los hebreos, sino al mismo pueblo hebreo. Así que el complejo de inferioridad puede ser personal, pero puede ser también colectivo. Y eso puede disminuir la fuerza de un pueblo para unirse y afrontar desde la fe, desde la esperanza y la acción acertada esos poderes que nos estrangulan y nos quitan el aire. Así que sentido de inferioridad, complejo de inferioridad, fuera en el nombre de Jesús. El Dios que nos llama a creer y a vivir en Él, quita esos complejos de inferioridad cuando nos llena de su poder y aprendemos a confiar en Él. Porque mayor es nuestro Dios que Faraón y los faraones de este tiempo. Segundo, coteja el autosabotaje que te haces a ti mismo y a ti misma, ¿verdad? ¿Cómo obstruyes esos propósitos, esas metas de Dios para tu vida y para la vida de nuestro pueblo en esta hora? Y finalmente, ¿cuántas veces al día enumeras tus fragilidades? ¿Cuántas veces al día dices, no, es que yo no puedo esto? O ay, no, ay, yo no sé, ay, bendito, ay, mira, yo me duele aquí, me duele acá, ay, no. ¿Ves? Ese ay, ese no puedo, es parte de lo que es señalar constantemente nuestras fragilidades. Para cerrar esta lección del día de hoy, te invito a que vayas al espejo. Ve al espejo y mírate. Ponte frente a un espejo. Mírate con atención y en silencio. Conecta con tu propia mirada, con tus ojos, para que puedas verte de forma sincera. Mírate de forma sincera. Silencia todo el ruido de tu mente. Siléncialo. No escuches los ruidos ni las voces de tu mente. Solo mira profundamente al espejo, tus ojos, tu mirada. Silencio y calma. Respira profundo. Medita, piensa, ¿qué ves en el espejo? ¿Cómo es la persona que te mira desde el espejo? ¿La conoces? ¿Qué fortalezas tiene esa persona? ¿Qué debilidades tiene esa persona? ¿Qué es lo más que te gusta
de esa persona que eres tú? ¿Qué cambiarías de la persona que ves en el espejo? ¿Cómo crees que Dios te ve? A Moisés lo vio como un gran líder, como alguien que sí podía dirigirse a través de su propia palabra y voz a su pueblo. Dios lo tuvo en honor, lo tuvo en afecto, en amor, y no consideró las fragilidades ni el sentido de culpa por haber asesinado a un hermano egipcio cuando maltrataba a un hebreo. Ese fue un momento desgraciado en la vida de Moisés. Pero el perdón y la gracia de Dios son mayores que los momentos desafortunados o de fracaso. Dios siempre nos sacará a un lugar mejor que nuestros complejos de inferioridad, que nuestro autosabotaje, que nuestras fragilidades y que nuestros errores. Dios siempre puede más porque siempre Dios ama más y cree que somos capaces. Te invito a hacer esta oración. Amado Dios, gracias por la oportunidad de examinarnos. Pedimos perdón por todas las objeciones y excusas que hemos expresado para no realizar las tareas que nos has encomendado. Reconocemos que con tu acompañamiento somos capaces. Ayúdanos a desechar las inseguridades, los temores y el menosprecio hacia nosotros y nosotras mismas, como personas y como pueblo. Tú eres el gran yo soy, quien nos capacita, quien nos fortalece y perfecciona cada día más, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, proclamamos que somos capaces, que valemos, que somos tu creación, que tenemos propósitos infinitos en la voluntad de Dios y que el Señor nos nombra cuidadores de la creación y de la vida, líderes, libertadores de la vida. Gracias, Señor, por tu promesa. En Jesucristo, nuestro nuevo libertador y salvador. Amén. Que Dios te bendiga y nos veremos el próximo viernes con la tercera lección de nuestra revista El Discípulo, titulada Somos decididos, somos decididas, y les invito a leer para el próximo viernes en el libro de Esther, capítulo 3, versos 12 y 13, capítulo 4, versos del 4 al 16. Somos creación de Dios, somos capaces, y el viernes que viene somos decididos y decididas. Pa'lante en el nombre del Señor, que nada nos amedrente. El gran yo soy va contigo, va conmigo, va con nosotros.